Hablamos de salud en directo América de France 24, conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, por supuesto, vamos a hablar de estas intensas olas de calor que siguen afectando el continente europeo. Le pregunto, ¿sabemos hasta el momento, digamos, una cifra general de cuántas personas han fallecido? Sí, Raúl, empezamos el día con estas malas noticias. Desgraciadamente sabemos que en España ya han muerto más de 500 personas entre el 10 y el 16 de julio, que es esta semana de esta oleada de calor particular de la que estamos hablando. Portugal también tiene una cifra que son más ya de 650 víctimas mortales. Hay datos menos concretos, por ejemplo, de Francia, Reino Unido, Grecia, pero sin embargo pues podemos afirmar con seguridad que ya son más de 1000 las personas que han fallecido por estas oleadas de calor. Sin embargo, también recordemos que estas primeras que se pueden contar siempre son las muertes más directas, por ejemplo, por golpes de calor. Pero una oleada de calor, una ola de calor como estas, va más allá de estos efectos concretos que ahora vamos a hablar, sino que también, pues al final, provoca sequías, provoca incendios que a la larga tienen efectos sobre nuestra salud, provoca la saturación de los hospitales, de los servicios de emergencia, empeora, de hecho, también algunas enfermedades crónicas. Todas estas consecuencias que quizás son más a medio, a largo plazo, las vamos a ver también en los próximos meses. ¿Qué significa, Mar, un golpe de calor? Digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Sí, vamos a explicarlo bien también porque así sabemos cómo prevenirlo, ¿no? También, básicamente, eso sucede cuando hay una exposición prolongada a unas temperaturas muy altas, haciendo actividad física o trabajando y, por ejemplo, pues con ropa que no deje transpirar, sin estar bien hidratados. Así, la temperatura corporal aumenta hasta los 40 grados, que es una temperatura para la que el cuerpo no está preparado. Sería el equivalente o incluso más a una fiebre muy alta. Algunos de estos síntomas, de estos golpes de calor, cuando el cuerpo se calienta tanto, pues por ejemplo un ritmo cardíaco alterado, náuseas, una respiración rápida, dolor de cabeza. También, por ejemplo, puede suceder que estemos desorientados o que perdamos el equilibrio. ¿Qué es lo que está sucediendo en el cuerpo? Pues que los órganos vitales se están inflamando, están teniendo una reacción a este calor, entonces se están hinchando y las funciones neuronales del cerebro no están funcionando correctamente. En parte, por ejemplo, porque el hipotálamo es una parte del cerebro que regula la temperatura corporal, pues haciendo funcionar mecanismos como la transpiración, como el sudor, que es algo que nos ayuda a mantenernos frescos dentro de nuestro cuerpo, y este sobreesfuerzo que hace pues impide que otras funciones sigan su curso de manera normal. Esta inflamación, estos desequilibrios pueden provocar daños permanentes en nuestros órganos que se vean afectados y pues si no es tratado rápidamente, si no se intenta solucionar en el momento, puede llegar a provocar la muerte, como ya hemos visto también en varios casos. Pero además también hay algunos factores brevemente a tener en cuenta. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias pueden empeorarse porque la polución también suele empeorarse cuando hay olas de calor tan intensas. Las enfermedades cardiovasculares o enfermedades como la diabetes se pueden exacerbar y finalmente hay un vínculo que todavía no está tan estudiado, pero que hay datos suficientes como para afirmar que existe entre estas olas de calor y la salud mental. Por ejemplo, haciendo que durmamos peor o que estemos más irritables, algo que también sin duda empeora nuestra salud y nuestra calidad de vida. Vamos a mirar el futuro, Mar. ¿Cómo va a empeorar estos fenómenos de las olas de calor? Pues sabemos que el cambio climático, al menos a un futuro a mediano plazo, va a hacer que sean más y más habituales. En nuestras manos está decidir hasta cuándo, de qué forma, pero sabemos que podemos afirmar en los próximos años esto se va a volver un fenómeno más habitual. De hecho, en 2019 ya provocó la muerte de más de 350.000 personas. Entonces, si miramos el número de personas que están expuestas, no el número de víctimas, recordemos, el número de personas expuestas a calor extremo y además por días al año. Es decir, estas cifras, es importante que lo tengan en cuenta. Puede ser que una persona esté repetida porque está expuesta a un calor extremo varias veces en un mismo año, varios días en varias olas de calor. En 2030, un horizonte que ya no está tan lejano, 27.500 millones de personas. 30 años después, en 2060, 36.700 millones de personas expuestas a calor extremo, también repetimos, multiplicado por los días del año. Sin embargo, vemos que esto sucede de forma muy desigual, ¿no? La franja en la que más aumenta es en las clases sociales más bajas, con menos recursos representados en el gráfico en rojo, mientras que, por ejemplo, en el verde oscuro, que son las personas con más recursos, más ricas, apenas aumenta entre 2030 y 2060. Así que vemos pues, que las personas al final que van a tener más herramientas para afrontar estas olas de calor pueden mitigar sus efectos, mientras los que están más expuestos no. ¿Qué hacer para evitar llegar a este punto de no retorno que yo creo que ya llegamos?
Sí, bueno, primero vamos a hablar a nivel individual, Raúl, saber qué podemos hacer cada uno cuando estamos afectados por estas olas de calor, ¿no? Primero que nada, pues intentar mantenerse a la sombra, mantenerse hidratado es muy importante, por lo tanto también alejarse de cosas como el alcohol, que nos pueden ayudar a deshidratar, estar en zonas aireadas, comer más a menudo y evitar la actividad física en las horas pico de más calor del día, por ejemplo, alrededor del mediodía. Pero en lo colectivo lo que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico del problema, ¿no? No todo el mundo se puede permitir hacer estas cosas que ayudan a sobrellevar estas olas de calor, como estábamos viendo. Entonces, tenemos que actuar sobre estas personas que están más expuestas, más vulnerables. Por ejemplo, evitar que se trabaje en estas franjas horarias, actuar sobre las personas sin hogar que no van a tener recursos para protegerse también. Especial cuidado, por supuesto, a personas mayores o los niños que siempre van a estar más expuestos, y tener políticas públicas que permitan que los espacios públicos sean espacios de temperatura controlada, con agua potable. Y además recordar que hablamos mucho de Europa porque a veces ponemos el foco mediático más fácilmente en estos lugares, pero lugares como Pakistán o India llevan décadas registrando estas temperaturas tan altas que se están viendo ahora en Londres y teniendo que sobrevivir a esto. Entonces también tener en cuenta que esto es un problema global y que repartir equitativamente los recursos va a hacer pues que se mitiguen los efectos. 100%, Mar. Incluso aquí en nuestra región de América Latina y el Caribe, pues muchísimas personas sufren de estas oleadas de calor insoportables. Muchísimas gracias, como siempre, Mar, por toda la información de salud. Mañana con más, por supuesto. Vamos a saludar a nuestra segunda invitada del día.